los símbolos sagrados y el símbolo sagrado del Virya. En este inciso hemos definido a Tirudinjibur como el símbolo sagrado del Virya. Sin embargo, es necesario aclarar que este símbolo sagrado se diferencia de cualquier otro por su carácter rúnico, es decir, no arquetípico. Lo que tal diferencia significa para el Virya se pondrá en evidencia si recordamos el efecto que los símbolos sagrados causan al emerger en la esfera de luz del Pasú. Habrá que recurrir, entonces, a lo ya visto en la primera parte. En primer lugar, repararemos en que todo símbolo que emerge en la esfera de luz actúa, frente al sujeto, como el representante de un arquetipo, vale decir, el símbolo se despliega en un proceso evolutivo que tiende hacia una perfección final o entelequia. Durante dicho proceso el símbolo enajena la atención del sujeto, página 144. El símbolo y comilla, por ejemplo, se estabiliza frente al sujeto consciente en el nivel epsicomilla, ver figura 21. El nivel de estabilización de toda representación consciente se alcanza en un solo movimiento que comienza en la estructura cultural. En la figura 21, esto significa que el símbolo y comilla emerge desde el plano de significación hasta el nivel epsicomilla en un solo movimiento, progresivo hasta epsi y brusco hasta epsicomilla. En el nivel de estabilidad acaba la emergencia y comienza el proceso. La estabilidad de una representación es vivenciada por el sujeto como la aparición de la imagen, como un símbolo que de pronto emerge y se hace claro en la conciencia. Pero tal estabilidad no indica quietud, sino que señala solo un cambio en la actividad del símbolo. A partir de allí comienza un proceso entelequial que puede enajenar completamente la atención del sujeto a menos de que éste disponga de suficiente energía, o sea, voluntad, como para contrarrestarlo, página 147. En resumen, toda representación consciente, al estabilizarse, intenta desarrollar un proceso entelequial. Ello se debe a que, por estar conformada por símbolos arquetípicos, se comporta de manera análoga a la proyección en el plano material de los arquetipos universales y, como tal, tiende hacia una entelequia. Este proceso es, en realidad, solo la continuación del movimiento iniciado en los arquetipos invertidos en la memoria arquetípica por la razón. Puede hablarse, con propiedad, de un solo fenómeno dividido en varias fases. Fase 1, actualización de los arquetipos invertidos como esquemas del ente. Fase 2, representación racional, del esquema del ente. Fase 3, emergencia de la representación consciente. Fase 4, desarrollo del proceso entelequial frente al sujeto consciente. Naturalmente, la fase 4 es siempre interrumpida por la voluntad del sujeto, para mantener el control de la conciencia, una vez que ha obtenido suficiente conocimiento de la representación por su visión eidética. La capacidad del sujeto consciente de actuar volitivamente para desviar la atención de una representación es señal de una elevada evolución en la estructura psíquica del Pasú, pues tal afirmación del sujeto solo puede darse en un esquema de sí mismo de gran complejidad estructural. En un esquema de sí mismo que, justamente, se ha integrado con representaciones que han completado su entelequia del sujeto y forman parte, aunque desconocida, de la historia del microcosmos. Estamos, entonces, en que un sujeto consciente altamente evolucionado ha de ser capaz de evitar el proceso entelequial de las representaciones, proceso que éstas intentan desarrollar por ser, más allá de la imagen que representan, símbolos arquetípicos en plena actualidad. Sin embargo, existe un tipo de representación ante cuya elevada energía el sujeto consciente, aún el más evolucionado, no solo es volitivamente ineficaz sino que corre el riesgo de quedar irreversiblemente fragmentado o ser definitivamente disuelto. Tan peligroso tipo de representación se denomina mito y su imagen símbolo sagrado, página 196. ¿En qué radica el peligro de los símbolos sagrados para el sujeto consciente del Pasú? Respuesta. En que su proceso entelequial lo despliegan sobre el sujeto consciente, intentando apoderarse de su voluntad y tomar el control del microcosmos. Para observar este proceso con más detalle, hay que partir del caso en que el sujeto consciente reflexiona sobre una fantasía, causando su interpretación racional por el sujeto anímico de las estructuras inconscientes y su enmascaramiento con un símbolo sagrado emergente, tal como se explicó en página 196, con el ejemplo del dios pez salado. En ese caso, cuando emerge en la esfera de luz el símbolo sagrado, entonces la fantasía deja de intervenir en el fenómeno y se ausenta definitivamente del plano objetivo. ¿Por qué?
Respuesta. Porque el enmascaramiento de un símbolo sagrado resulta energéticamente insuperable para cualquier objeto ideal. Ahora bien, toda representación consciente, aun aquella que enmascara una fantasía, intenta desplegar en un proceso la potencia de sus símbolos arquetípicos, proceso que, según vimos, enajena la atención del sujeto consciente y pone a prueba su fuerza volitiva. El símbolo sagrado, como toda representación que enmascara una fantasía, inicia un proceso entelequial autónomo en el instante mismo que irrumpe en la esfera de luz. Pero hay una diferencia entre ambos procesos, una esencial y peligrosa diferencia. Mientras toda representación está referida a sí mismo, al esquema de sí mismo, es decir, a la esfera de conciencia, el símbolo sagrado se presenta en la esfera de luz referido al sujeto consciente. Ocurre así porque el símbolo sagrado se ha montado, de entrada, sobre una fantasía, sobre un objeto ideal sostenido esencialmente por el sujeto. Esto se entenderá mejor si recordamos que toda fantasía representa objetos, o situaciones objetivas, irreales, sin existencia en el mundo exterior. Tales objetos irreales, objetos de la fantasía o fantasmas, solo pueden existir en la mente como productos del sujeto consciente. El sujeto consciente sostiene la existencia de la fantasía, por más evidentemente irreal que sea su contenido, y por eso el símbolo sagrado, que se superpone a ella, que de ella recibe su fundamento, resulta también esencialmente apuntalado por el sujeto consciente, referido a este. Resulta clara la diferencia apuntada. Toda representación consciente, por su primera intención, está referida a sí mismo. Las fantasías, en cambio, no poseen primera intención, son producto del sujeto consciente, creaciones, y están sostenidas por este. El símbolo sagrado, cuya emergencia tuvo como origen la percepción de una fantasía, se manifiesta frente al sujeto consciente, en sustitución de la fantasía, como objeto de apercepción. En consecuencia, sostenido por él y referido a él. Esta diferencia referencial, que hemos tratado de aclarar, implica un efecto diametralmente opuesto causado por los procesos entelequiales. Si el objeto ideal es una representación, referida a sí mismo, su proceso se desarrollará frente al sujeto, como espectáculo. Y el sujeto consciente, como espectador, podrá atender o no a tal espectáculo. Si desea conocer pondrá atención en el proceso, mas su energía volitiva le ha de permitir interrumpirlo retirando la atención, quitándolo del presente. El símbolo sagrado por el contrario, intentará desplegar su proceso sobre él, involucrándolo como actor y no como mero espectador, página 171. Lo importante ahora es comprender que los símbolos sagrados, desde el momento en que se produce la emergencia, trascienden el plano físico del microcosmos y participan del plano metafísico del macrocosmos. Esta participación metafísica significa que el símbolo sagrado representa tanto al mito, o símbolo arquetípico, estructurado en el esquema del microcosmos como a un arquetipo psicoideo del macrocosmos. Su verdad es una verdad trascendente. Mas ¿por qué tal trascendencia solo es posible cuando el símbolo sagrado emerge, es decir, cuando se hace consciente, y no antes? Respuesta. Porque solo entonces, cuando hay símbolo sagrado, representación de un mito, se da el caso de que un símbolo arquetípico, situado al principio de la escala formativa del designio, sea activado energéticamente por separado. Al actualizar el símbolo sagrado se desengancha un eslabón de la cadena. Pero tal eslabón solo puede existir por separado si participa de un arquetipo universal y es sostenido por este. Hemos visto que el mito puede fagocitar al sujeto cultural mientras se encuentre en su contexto esquemático y en tanto el sujeto manifieste debilidad volitiva. Pero si el sujeto se retira a su contexto habitual el mito no significa nada. Incluso el sujeto podría ignorar toda la vida, y esto es lo más común, la existencia de los mitos estructurados. Pero, si un mito es representado fuera de su contexto, ello equivale a separar el primer eslabón de una cadena evolutiva que va del arquetipo universal al ente, vale decir, equivale a actualizar en el microcosmos un arquetipo universal en el primer instante de su despliegue evolutivo. De modo que el símbolo sagrado, al emerger en la esfera de luz y sustituir a la fantasía como objeto de apercepción del sujeto consciente, está poniendo al sujeto consciente no en mero contacto con el mito esquemático sino con un arquetipo universal, y, a través de él, con el demiurgo.
Es cierto entonces que todo símbolo sagrado, cualquiera sea su signo, desde el complejo Zeus olímpico hasta la abstracta cruz, representa a Dios del universo, a el Uno, al demiurgo cósmico. El símbolo sagrado, en un trasfondo metafísico que hay que trascender, participa, o es la manifestación revelada, de la voluntad del Uno. La voluntad del demiurgo, presente tras los símbolos sagrados, explica por qué su aparición frente al sujeto consciente no causa jamás una locura del tipo descrito como primer fenómeno en la página 168. Aquí, por el contrario de una regresión formal al mundo primitivo del mito, se corre el peligro de convertirse en representante de Dios en la tierra, profeta, enviado divino, reformador social, héroes, hombre del destino, etc. Vale decir, se corre el peligro de que el sujeto anímico se identifique con una función colectiva y cese de evolucionar como individuo. Tal el peligro que corre el sujeto consciente si es fagocitado por el símbolo sagrado. Pero en este caso se trata de una locura legal necesaria para los objetivos micro y microcósmicos de la finalidad del Pasú, página 173. Ahora bien, la afirmación de que todo símbolo sagrado representa a el Uno, y transmite su voluntad al sujeto anímico, se refiere, desde luego, a todo símbolo sagrado para el Pasú. En el caso del Virya, tal como se mencionó al comienzo, su símbolo sagrado Tirodinjibur representa una especial diferencia con respecto a los símbolos sagrados para el Pasú que venimos considerando. Esta diferencia se pondrá de manifiesto si nos referimos a los símbolos sagrados iniciáticos, es decir, aquellos que son empleados colectivamente para iniciar a sus receptores en el conocimiento de una verdad metafísica. Con tal motivo, el iniciador comunicará al iniciado el símbolo sagrado y éste, por inducción trascendental, será capaz de ponerse en contacto con la verdad metafísica que el símbolo sagrado representa. Cuando ello ocurre se desarrolla un fenómeno psíquico análogo al que hemos descrito en el caso de que el símbolo sagrado enmascara y sustituye a una fantasía. El símbolo sagrado, revelado al sujeto consciente por inducción trascendental, se despliega en un proceso evolutivo e intenta fagocitarlo. Y este proceso se desarrolla inevitablemente, tanto si el iniciado es un pasú como si se trata de un virya perdido, debido, en este último caso, a que el yo perdido se haya subsumido en el sujeto consciente, extraviado en el camino labrelix, y es incapaz de orientarse y subtraerse a la acción dominante del mito. Hay que confirmar, así, que todo símbolo sagrado, incluido Tirodinjibur, desarrolla en la esfera de luz un proceso entelequial sobre el sujeto consciente si el mismo es comunicado como símbolo iniciático. Naturalmente, un símbolo sagrado puede ser también dominado volitivamente por el sujeto consciente, pero tal posibilidad es efectivamente remota para el pasú y solo un tipo virya, el gracioso luciférico, conseguirá realmente detener su proceso, página 172. El hecho es que, por consistir en una configuración arquetípica de signos rúnicos, Tirodinjibur se desplegará inevitablemente sobre el sujeto consciente del virya perdido, pues, como símbolo sagrado del virya, será dado a conocer por un iniciador a fin de procurar el primer paso de la solución de Wotan. Incluso la identificación del sujeto consciente con el símbolo sagrado es buscada en el primer paso, cuando se introyecta el laberinto exterior por inducción para experimentar la gnosis del laberinto interior. Pero, si Tirodinjibur se comporta como los restantes símbolos sagrados, es decir, si puede dominar al sujeto consciente del virya perdido e identificarse con este, ¿qué utilidad tiene su empleo en la iniciación hiperbórea? O, con otras palabras, ¿cuál es la diferencia que guarda con los restantes símbolos sagrados? Respuesta. Tirodinjibur, en efecto, se despliega en un proceso entelequial que absorbe completamente al sujeto consciente, al que acompaña sin resistencia el yo perdido. Sin embargo, a diferencia de otros símbolos sagrados, la identificación con Tirodinjibur causa el despertar y la orientación del yo perdido en el seno del sujeto consciente. Vale decir, cuando el sujeto consciente se ha confundido con Tirodinjibur, cuando el sujeto consciente es el símbolo sagrado, entonces el yo perdido queda naturalmente situado en el laberinto interior y se descubre extraviado y desorientado. Tal descubrimiento es brusco. El yo perdido, como si despertara de un sueño, se encuentra sobre un tetrarca y cognoce por primera vez la secuencia búsqueda, opción, y elección.
Pero, lo que es más importante, al despertar localiza frente a sí a la Plaza Tau, la salida del laberinto, es decir, el yo perdido, luego de despertar, se orienta. Vendrá, a continuación, la búsqueda de la salida secreta, el camino hacia la Plaza Tau, el secreto del ángulo recto que solo el segundo paso iniciático podrá aportar. Mas ese es un problema que se resuelve mediante la praxis de la ética noológica, o sea, adoptando una actitud graciosa luciférica. Lo concreto es que el proceso arquetípico de Tirodinkibur, su fagocitación del sujeto consciente, despierta y orienta al yo perdido porque lo sitúa frente al centro del laberinto interior, frente al arquemo naudal. Pero, y esto hay que afirmarlo fehacientemente, el único símbolo sagrado que presenta semejante cualidad de facilitar la liberación del espíritu encadenado, de despertar y orientar al yo perdido hacia el origen, es Tirodinkibur, el símbolo sagrado del Virya. Los restantes símbolos sagrados, cualesquiera sean, son altamente peligrosos para el yo perdido pues, o aumentan su encadenamiento al situarlo en el centro de la cuadrangularidad de un templo o de una espiral, o lo disuelven al causar el escurrimiento del símbolo del origen luego de impulsar al sujeto consciente a dar el gran salto hacia el principio del arquetipo. Es indudable que Wotan, al proponer el primer paso de la solución mediante Tirodinkibur, ha contado con su proceso entelequial puesto que él mismo, la identificación del sujeto consciente con el laberinto interior, obliga al sujeto consciente a centrar al yo perdido. Sin embargo, si esto fuese todo, si el primer paso se redujese solo al proceso de un símbolo sagrado arquetípico, no habría liberación posible. No ocurre así, y la liberación del espíritu es un hecho posible, porque Tirodinkibur es un signo rúnico interpretado arquetípicamente. Por efecto del sistema real Kalachakra, construido por los Siddhas traidores, las runas increadas del símbolo del origen están relacionadas al símbolo sagrado del Pasu, al designio Pasu, y pueden ser descritas con signos que admiten una interpretación arquetípica. Si estos signos arquetípicos, que conforman a Tirodinkibur, se despliegan en un proceso entelequial, en nada afectan con eso a las runas increadas. Ellas permanecen eternas e inmutables en su indeterminación absoluta. Las runas increadas son la verdad del Virya y a ellas se dirigirá el yo, trascendiendo las formas arquetípicas de Tirodinkibur, mediante un análisis rúnico que desintegrará la superestructura de conexiones de sentido existente entre ellas y los signos rúnicos. Entonces la runa increada quedará expuesta a la aprehensión del yo y su éxtasis, en el kairos de la iniciación hiperbórea, le revelará la salida secreta hacia la Plaza Tau, el secreto del ángulo recto, y le concederá la inmortalidad en el arquemo naudal. A partir de allí, sucesivos éxtasis, le permitirán construir la escalera caracol hacia el origen Tau y la escalera infinita hacia el Selbst, transmutándose en Virya despierto, en pontífice hiperbóreo, y en Siddha berserker. Ya ha quedado en claro la diferencia que presenta el símbolo sagrado del Virya con respecto a los símbolos sagrados para el Pasu. Tirodinkibur, el laberinto exterior de Wotan, es el único símbolo sagrado que facilita la liberación del yo encadenado. Empero, los restantes símbolos sagrados son a menudo potentes para desplegarse y fagocitar al sujeto consciente del Virya. Si ello ocurre antes de dar el segundo paso, el sujeto consciente, transformado en mito autónomo, impedirá su concreción. Es evidente que, luego del primer paso, serán los símbolos sagrados, las máscaras del demiurgo, los representantes del enemigo, los principales enemigos del Virya, quienes tratarán de impedir la liberación del yo encadenado, su inmortalización en el arquemo naudal. ¿Cómo evitará el yo, despierto y orientado el acoso de los mitos, la posibilidad de que uno de ellos fagocite al sujeto consciente y suma al yo en el engaño y la ilusión? Respuesta. Presentando, frente a los símbolos sagrados, una actitud graciosa luciférica. Se trata, pues, de practicar la actitud ética previa, al segundo paso, que describe la ética noológica y que se irá definiendo en los próximos artículos. Primera nota, estando en claro la diferencia esencial que presenta Tirodinkibur, signo rúnico, con respecto a todo otro símbolo sagrado arquetípico, de aquí en más habrá que entender que la expresión símbolo sagrado, se refiere a todo símbolo sagrado arquetípico, incluido en el signo rúnico Tirodinkibur, pero que la expresión el símbolo sagrado del Virya, o simplemente Tirodinkibur, significa la representación Kalachakra de tres runas increadas, es decir, algo esencialmente diferente de todo otro símbolo sagrado arquetípico.
Segunda nota, fagocitar es un verbo procedente de la fisiología que expresa la acción de un elemento orgánico llamado fagocito, presente en la sangre y en los tejidos, cuya función consiste en destruir las bacterias y cuerpos nocivos o inútiles para el organismo. El modo en que los fagocitos cumplen tal función, asimilando, incorporando así, el elemento opuesto, describe con gran eficacia una acción semejante cumplida por los símbolos sagrados. La fagocitación psíquica. Tal fagocitación ocurre, naturalmente, cuando la voluntad es insuficiente para impedirlo. Aunque los términos fagocitar y fagocitación constituyan un flagrante neologismo, los seguiremos empleando en sentido figurado para representar la acción succionante sobre la energía psíquica ejercida por los símbolos sagrados. El significado castellano literal sería: fagocitación igual succión compenetrante. G. Ética noológica y metafísica hiperbórea. De la primera parte, vamos a citar los siguientes conceptos. Se define a la metafísica hiperbórea como aquella ciencia cuyo objeto de conocimiento son los símbolos sagrados. En consecuencia, todo símbolo sagrado es la representación de una verdad metafísica. Empero la definición no será completa si no señalamos su principal condición. Solo se consideran objetos metafísicos los símbolos sagrados que emergen por el umbral de conciencia y se enfrentan al sujeto consciente, caso A. A poco que se medite sobre esta condición, se comprenderá que la misma hace de la metafísica hiperbórea una ciencia propia de la esfera de luz, es decir, una ciencia de la conciencia. Pero no hay que confundirse. El que tal ciencia sea propia de la esfera de luz no implica que su ámbito de observación sea exclusivamente la esfera de luz. No dijimos su objeto de conocimiento es la esfera de luz, sino su objeto de conocimiento son los símbolos sagrados que emergen en la esfera de luz. ¿Cuál es la diferencia? Respuesta. Que, tal como se dijo en el artículo H, página 156, un símbolo sagrado es no solo la representación de un mito, sino el término de una procesión de formas que arranca en el arquetipo universal, quien está, según sabemos, sostenido por la voluntad del demiurgo. Vale decir, que un símbolo sagrado, por haber sido separado de la estructura del designio, participa activamente de un arquetipo universal. La metafísica hiperbórea, entonces, es una ciencia propia de la esfera de luz pero cuyo objeto de conocimiento, el símbolo sagrado, hace posible la trascendencia del microcosmos pues extiende su ámbito de observación al plano arquetípico del macrocosmos. Por supuesto, la metafísica hiperbórea solo puede ser practicada por los viryas y siddhas ya que nada parecido al conocimiento de los arquetipos universales está permitido al pasú. Pero, si al pasú le está vedada la posibilidad de trascender los símbolos sagrados, ¿qué sentido tiene su aparición? ¿Por qué el demiurgo ha previsto su emergencia? Respuesta. Por un motivo operativo. En el demiurgo, a través de los arquetipos universales, quien se propone operar sobre el pasú en determinados momentos de su historia. Y tal operación es posible porque los arquetipos universales se manifiestan en los símbolos sagrados y estos participan de aquellos. He aquí las posibilidades operativas. El símbolo sagrado ha emergido como representación de un mito, como efecto de la racionalización de una fantasía. O bien ha sido enseñado por un instructor cultural, un iniciador, y el pasú lo ha aprendido. Lo ha tomado el sujeto cultural como impresión sensible y lo ha percibido el sujeto consciente como representación consciente, vale decir, como símbolo sagrado emergente en la esfera de luz. O, también, el símbolo sagrado puede haber surgido en la superestructura del hecho cultural exterior y haber sido captado como descubrimiento, etc. En cualquier caso, sin que influya la manera como el símbolo sagrado ha llegado a ser conocido por el pasú, lo efectivo es que, al aparecer en la esfera de luz, indefectiblemente participará de un arquetipo psicoideo que ejercerá su acción sobre el sujeto. Ahora bien, ¿cuáles son esos momentos determinados de la historia del pasú en los cuales emergen los símbolos sagrados que permiten la operación de los arquetipos psicoideos, es decir, durante los cuales la voluntad del sujeto resulta dominada por una voluntad trascendente? Respuesta. Tales momentos propios de la historia del pasú, pero que no son ajenos a la historia de su comunidad sociocultural puesto que existe un cierto paralelismo entre la estructura cultural y las superestructuras de hechos culturales, son momentos de crisis.
Los símbolos sagrados tienen por función tender un puente sobre la crisis, relevando al sujeto anímico evolutivo, al alma, por un instante o por un tiempo más prolongado, del control del microcosmos. Pero ello ocurre, naturalmente, cuando el sujeto carece de voluntad para imponerse al proceso entelequial del símbolo sagrado. Justamente, los momentos de crisis son aquellos en los que el sujeto anímico está desfalleciente, quizá desesperado, sintiendo que se hunde irremediablemente en las tinieblas de una situación insuperable. Página 178. Pues bien, la sabiduría hiperbórea afirma que el primer paso de la solución de Wotan causa en el sujeto consciente una crisis subruna. Esto significa que el despertar y la orientación del yo perdido, su ubicación frente a la fenestra infernalis del arquemo nodal para buscar la salida secreta, producen en el sujeto consciente la inequívoca sensación de que se interrumpe su continuidad vital, de que la corriente temporal de conciencia se detiene y abisma algunos instantes interminables. Es entonces cuando emergen los símbolos sagrados más peligrosos, correspondientes a mitos de extrema seducción, y acorralan, al yo orientado, contra la fenestra infernalis del arquemo nodal. Es allí cuando el yo debe exhibir la actitud graciosa luciférica, suspendiendo la tensión dramática, reduciendo la potencia del símbolo sagrado, y aprovechando su detención para conocer su verdad metafísica, para explorar el plano arquetípico invirtiendo el sentido del símbolo, es decir para robar, como Prometeo, el fuego del cielo. Todo virya que haya efectuado el primer paso de la solución de Wotan deberá soportar la crisis subruna del sujeto consciente, y sus intentos emergentes. Analógicamente, esta es la circunstancia que plantea la crisis subruna. El yo se encuentra frente al umbral de conciencia, sumido aún en el sujeto consciente. Sin embargo, tras haber dado el primer paso de la solución de Wotan, la gnosis del laberinto interior le ha permitido orientarse y situarse junto al arquemo nodal. Con rigor, el yo se apoya en el ángulo recto beta, figura 86, mientras trata de hallar la salida secreta, el secreto del paso a la plaza Tau. En tanto no se concreta el segundo paso, el yo orientado está apoyado, es decir, de espaldas al ángulo recto y de frente al umbral de conciencia. Es entonces cuando sobreviene la crisis subruna del sujeto consciente. El sujeto consciente experimenta la súbita independencia del yo, producto del primer paso, como una resistencia interior de su fuerza volitiva. Por eso se siente enajenado y desfalleciente. Pero esa fuerza volitiva interior que se revela, no es otra que la fuerza poderosa del yo perdido, quien, en su búsqueda de orientación, arrastraba al sujeto consciente en sentido evolutivo, de acuerdo al objetivo de la clave genética, ver página 452. Así, el yo orientado resta su fuerza volitiva al sujeto consciente y éste experimenta la crisis subruna. Su reacción es consecuente. Reclama una salvación, una ayuda para superar el momento crítico, un puente que una las orillas del abismo. Y la ayuda no se hace esperar porque está prevista en el plan microcosmos del designio Pazu. Surgen entonces, de lo profundo de la esfera de sombra, los símbolos sagrados. Van emergiendo en la esfera de luz distintas representaciones de mitos estructurados, que intentan completar su proceso entelequial fagocitando al sujeto consciente y asumiendo el control del microcosmos. Si al menos uno de estos símbolos sagrados concreta su propósito, el sujeto consciente se verá libre de la angustia crítica y, por el contrario, se sentirá fuerte y poderoso como un dios. Claro que este cambio solo significa que el sujeto se ha identificado con un arquetipo universal y que es el arquetipo, el mito, quien domina el microcosmos. Naturalmente, en un caso semejante el yo orientado está perdido pues, si no ha conseguido dar el segundo paso y aislarse en el arquemo nodal, será nuevamente subsumido en el sujeto consciente, sometido al peor grado de extravío en el camino Labrelix. El mito, y tras del mito el demiurgo, se encargarán de extremar las determinaciones del engaño. De aquí que sea una cuestión de capital importancia para el yo orientado el modo de evitar el proceso de los símbolos sagrados. ¿Es posible tal pretensión? Nuevamente, la respuesta es, sí. El yo es capaz de controlar el proceso de los símbolos sagrados si presenta, frente a ellos, una actitud graciosa luciférica. Con otras palabras, cuando sobreviene la crisis subruna del sujeto consciente, el yo orientado se encuentra apoyado en el ángulo recto del arquemo nodal y frente al umbral de conciencia.
Emerge, entonces, frente a él, un símbolo sagrado que intenta desplegarse con gran potencia. Si ese despliegue se concreta, el yo orientado estará nuevamente perdido. Pero el yo consigue detener su proceso, y aún invertir el sentido para explorar su esencia arquetípica, presentando una actitud graciosa luciférica. Como vemos, la actitud graciosa luciférica es el comportamiento del yo orientado frente a los símbolos sagrados, es decir, frente a los objetos de conocimiento de la metafísica hiperbórea. Esto equivale a afirmar que la ética noológica requiere ser comprendida en un contexto metafísico. La ética noológica es la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para liberar a mi espíritu cautivo? Pregunta que se plantea el yo solamente cuando está orientado, es decir, cuando se encuentra apoyado en el ángulo recto y frente al umbral de conciencia. Vale decir, crisis subruna mediante, apoyo en el ángulo recto y frente al símbolo sagrado emergente. O, con más precisión, apoyado en el símbolo sagrado del Virya y frente al símbolo sagrado emergente. La pregunta ética fundamental ¿qué debo hacer? La plantea el yo, entonces, por imperio del acto ético fundamental que consiste en estar apoyado en el símbolo sagrado del Virya y frente al símbolo sagrado emergente. Este acto, cuya definición sintética es el yo frente al símbolo sagrado, es claramente, un acto metafísico. Por consiguiente, la ética noológica se refiere exclusivamente a un acto interior, el yo frente al símbolo sagrado, y no considera a ningún acto exterior. Del hecho cultural solo toma en consideración a las representaciones conscientes que hayan asumido la dimensión de símbolos sagrados, por ejemplo, los símbolos iniciáticos introyectados por inducción trascendental. En cuanto a la conducta del Virya, la ética noológica solo define un caso de comportamiento exterior, aquel que corresponde a la actitud graciosa luciférica interior y que se denomina honor. Con otras palabras, cualquier forma de expresión exterior es la manifestación de una fuerza volitiva determinada. Cuando la fuerza volitiva procede del sujeto anímico, la expresión es postora de sentido, afirmadora del valor general y particular de los objetos culturales. A esta expresión, que cumple el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, la ética noológica no considera bajo ningún punto de vista. Por el contrario, cuando la fuerza volitiva procede del yo despierto, esto es, cuando el yo presenta una actitud graciosa luciférica en el acto ético fundamental, la expresión correspondiente es el honor, al que la ética noológica define así. El honor es el acto de la voluntad graciosa. Aunque esta definición recién será explicada en el próximo inciso, conviene mencionar que en el Virya perdido, y aún en el iniciado hiperbóreo, el honor no es expresión permanente y que requiere un kairos. El kairos del honor, el momento absoluto en que se manifiesta el espíritu y el Virya expresa la hostilidad esencial. Solo los siddhas leales, cuya expresión permanente es la hostilidad esencial hacia la materia macrocósmica, actúan siempre con honor. Ética noológica es el kairos del honor, la expresión que corresponde a la actitud graciosa luciférica del yo. Ante el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado, el Virya se pregunta ¿qué debo hacer? La ética noológica, basándose en su principio cardinal que enuncia la runa increada es la verdad del Virya, ofrece una respuesta. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica. Y la sabiduría hiperbórea confirma. Solo adoptando una actitud graciosa luciférica el yo podrá evitar el proceso de los símbolos sagrados y conseguirá aislarse en el arque monodal, el centro del laberinto interior, entonces actuará con honor, la única moral del Virya. La actitud graciosa luciférica será definida, más adelante, como propia de un tipo de Virya perdido. El gracioso luciférico. La ética noológica describe a este tipo, junto al lúdico y al sacralizante, como integrante de una tipología psicológica de los Viryas perdidos denominada aberro. Esta tipología, que comenzará a desarrollarse a partir del siguiente artículo con la descripción del tipo lúdico, se refiere en todos los casos al acto ético del yo frente al símbolo sagrado. Así, los tres tipos básicos de Virya perdido, lúdico, sacralizante, y gracioso luciférico, se definen por la actitud que el yo perdido asume frente al símbolo sagrado. H. Actitud lúdica y degradación de los símbolos sagrados. En el artículo se analizó la deformación de una serie de signos laberinto exterior y se demostró que todas las diferencias con respecto a Tirodinjibur responden a un plan de los siddhas traidores de Chang Shambhala.
El objetivo de este plan se propone, finalmente, cambiar el significado del signo laberinto exterior para evitar su utilidad en la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual. Por el contrario, el símbolo sagrado del Virya, degradado y deformado, transformado en representación de la llave Kalachakra, ha de contribuir al encadenamiento espiritual. ¿Quiénes son los encargados de llevar adelante este plan? Respuesta. Son los mismos Viryas perdidos quienes, con su actitud lúdica, causan la degradación de los símbolos sagrados y su posterior deformación. En este, y en los siguientes artículos, vamos a describir y a estudiar tal actitud desde una perspectiva ético-noológica. Recordemos que el Virya perdido degrada los símbolos sagrados con su actitud lúdica y que solo mediante una actitud graciosa luciférica, actitud ética previa, podrá dar el segundo paso que conduce a la liberación espiritual. Para asumir esta última actitud deberá prescindir totalmente de la actitud lúdica y restituir a los símbolos sagrados su significado metafísico. Una primera idea de la actitud lúdica podremos obtenerla a partir del primer paso de la solución de Wotan. Hay que considerar, para ello, la posibilidad de que el Virya no ejecute el paso inductivo entre el laberinto exterior y el laberinto interior, limitándose, en cambio, a proyectar el sujeto sobre el laberinto exterior. Vale decir, que, en lugar de interpretar la idea despertadora de búsqueda, opción y elección, y experimentar la gnosis del laberinto interior, el Virya proyecta el sujeto anímico sobre el laberinto exterior y juega a resolver el problema del laberinto. Desde el punto de vista del Virya lúdico, el laberinto exterior es un plano que muestra la red de caminos desde arriba y que pueda ser abarcado con un golpe de vista. Así, aunque su visión revele la secuencia búsqueda, opción y elección, no por eso deja de ser un proyecto exterior sobre el que el Virya cree ingenuamente poder ganar señalando las vallas y obstáculos y recorriendo varias veces los sinuosos senderos con la vista, o con un puntero, hasta dar con la salida. Por supuesto, cuando el Virya actúa de ese modo en realidad está jugando con el signo laberinto exterior, es decir, negándole carácter dramático a la idea que éste induce. En general, todo juego representa la degradación metafísica de un culto a cuyas prácticas rituales no se ha querido renunciar. Se continúa entonces practicando el rito como juego, es decir, negando su trascendencia metafísica original o, lo que es lo mismo, tornándola inconsciente. Y el producto de esa actitud lúdica es la degradación y deformación del símbolo sagrado que representaba el culto, la pérdida de su significado metafísico. Por el contrario, cuando el símbolo sagrado se emplea, no como juego, sino como símbolo iniciático a un misterio, o como objeto de culto, su trascendencia metafísica es la única experiencia posible. En el caso del símbolo sagrado del Virya, la trascendencia metafísica que otorga cuando es empleado en el primer paso de la solución de Wotan, procede de dar un paso más allá de la mera comprensión racional de su significado, paso inductivo que está naturalmente ausente en la actitud lúdica. Tal paso consiste, literalmente, en saltar al interior del laberinto interior, en convertirse en actor consciente del drama de estar extraviado en una red de caminos y sin posibilidad de orientarse en ellos. Es entonces cuando el Virya descubre, dramáticamente, su propia miseria espiritual pues reconoce que se encuentra efectivamente extraviado en un laberinto colosal. Este reconocimiento ocurre como gnosis, como una iluminación súbita del yo perdido, como recuerdo de sangre, y produce la aparición de una urgente voluntad de salir. En ese momento se ha efectivamente saltado la barrera de una ilusión antigua. En efecto, el engaño de la libertad, o del albedrío, queda en evidencia cuando el yo experimenta la gnosis del laberinto interior. Queda así aniquilada la estrategia cultural enemiga que creaba la ilusión de que es posible ser y hacer por sí mismo. La comprensión de que el yo está prisionero en un laberinto y de que todos sus actos están determinados, condicionados por los caminos fijos que se deben obligatoriamente recorrer, desvanece esa ilusión. Resumiendo, recordemos que el salto inductivo que estamos mencionando, desde el laberinto exterior al laberinto interior, es la trascendencia metafísica propiamente dicha, el paso que lleva desde la simple contemplación de un símbolo sagrado hasta la íntima vivencia de la esencia que éste representa y que lo sostiene internamente. Los símbolos sagrados, como sabemos, representan verdades metafísicas, es decir, seres del plano arquetípico, arquetipos universales, mitos, etc. El salto inductivo es, pues,
También un tránsito inteligente desde la forma aparente del símbolo sagrado hasta su verdad metafísica. En el caso del laberinto exterior, un tránsito tal se da entre lo externo, lo proyectado y desdoblado, lo enfrentado a la visión cognoscitiva, y lo interno, lo experimentado como vivencia del símbolo sagrado, como gnosis de su verdad metafísica. Vivencia, gnosis, que implica la aprehensión del significado metafísico del símbolo sagrado, es decir, el significado que le concede el arquetipo universal y su contexto, y no una mera comprensión conceptual, cuyo significado lógico-racional radica en la estructura cultural. Quien ha atravesado de ese modo los límites del símbolo sagrado, y ha obtenido la gnosis de su esencia arquetípica sin ser fagocitado por los arquetipos universales, posee un conocimiento metafísico que tiene carácter de verdad macrocósmica, es decir, carácter de concepto o superconcepto universal. Ahora bien, con respecto al signo laberinto exterior, hay que insistir en que la gnosis del laberinto interior solo podrá alcanzarse cuando el virya está dispuesto a dar el paso en serio, a transitar hacia el laberinto interior, procurando la comprensión del significado del símbolo sagrado, vivenciando la dramaticidad del extravío. En caso contrario no conseguirá concretar el primer paso. ¿Por qué? Porque no es posible jugar con la verdad metafísica sin degradarla y desvirtuarla al mismo tiempo. El que juega sabe que no es en serio, no se entrega totalmente y, por eso, ha de permanecer siempre merodeando por la periferia del símbolo sagrado. La revelación de su esencia está vedada para él. Y, la actitud lúdica del virya perdido. ¿Cómo se define la actitud lúdica? Respuesta. La actitud de jugar consiste en crear un personaje imaginario, un reflejo de sí, un desdoblamiento, al que se somete a las pruebas necesarias sin confundir jamás los roles. El jugador entonces se coloca una máscara, se protege, y juega a través de su personaje ficticio. Esto se comprueba notablemente en el ajedrez, juego en el cual los trabajos representan figuras de la vida humana que facilitan las proyecciones del jugador. El trabajo del rey, por ejemplo, es quien en verdad arriesga la cabeza durante las contiendas que se libran en el tablero, o en el alma del jugador. Aunque el jugador se identifique temporalmente con el personaje, sabe en todo momento que no es en serio, que siempre puede abandonar la lucha y recuperar la seguridad de su propia personalidad. Pero no en todos los juegos los personajes se corporizan afuera como en el ajedrez. En otros más abstractos, las fichas son movidas por un único personaje, la máscara del jugador. Y más allá de los juegos propiamente dichos, aquellos en que se convierte que son tales, están los acontecimientos, exteriores e interiores, que se encaran con actitud lúdica, en general, todos aquellos en los cuales el jugador ha descubierto un objeto sémico, un símbolo que le resulta irresistiblemente atractivo, pero con el que no desea responsabilizante directamente. Porque el jugador, paradójicamente, es el que no se juega, el que no toma riesgos por sí mismo, sino por intermedio de un personaje irreal. Y jamás se atrevería a correr los peligros a que somete a sus personajes y siempre regresa a la mediocridad de la vida cotidiana, rutinaria pero segura. Jugadores, entonces, quien teme salirse definitivamente del engaño, romper el velo de la ilusión y afrontar las verdades que puedan sobrevenir. Es irresponsable porque no desea jugarse y juega para experimentar en sus personajes intermediarios las vivencias que no se atreve a vivir directamente. Sin embargo, debido a la apariencia vulgar de la actitud lúdica, no resulta evidente que la misma señala inequívocamente la propiedad del virya perdido. La actitud lúdica, en efecto, revela un fundamento estratégico. La intuición del conflicto y de la posibilidad, que poseen los contrarios de ganar o perder. Recordemos la definición de la página 339. Todo hecho histórico o cultural, es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, mediante una superestructura cuyos miembros, hombres y objetos culturales, evolucionan en conjunto hacia su entelequia. Pero la evolución del hecho cultural tiene un sentido determinado por la síntesis de todas las tensiones entre los objetos culturales del contexto axiológico, tensiones que son la expresión de los conflictos entre los arquetipos de los cuales participan los objetos culturales. Por eso se dice en la primera parte. Para el Pazu la guerra es el modo como los arquetipos resuelven sus conflictos, página 271.
Estos conflictos arquetípicos, cuya manifestación son las tensiones que se establecen entre los objetos culturales a través de las conexiones de sentido, configuran una trama dramática denominada argumento kármico por los señores del karma, es decir, por los siddhas traidores de Changshambhala. Y en el argumento kármico interviene el pasú inconscientemente, desempeñando un papel predestinado, actuando en representación de los arquetipos y participando de sus conflictos. Pero el pasú debe actuar en el drama sin sospechar jamás el argumento kármico ni su misma existencia. De lo contrario se debilitarían las tensiones dramáticas y el arquetipo astral perdería potencia para capturar al pasú en la superestructura del hecho cultural. Así, ignorando las tensiones argumentales que lo impulsan, el pasú toma parte activa en los conflictos arquetípicos y lucha por la vida, es decir, lucha por vivir o por sobrevivir. El virya perdido, por su parte, presenta dos actitudes típicas. Normalmente, es decir, cuando el yo perdido se haya sumido en el sujeto consciente y no manifiesta sino su fuerza volitiva, el virya es actor inconsciente e ignora como el pasú los conflictos arquetípicos. Las situaciones conflictivas de la vida, la polémica o la guerra, lo arrastran siempre como protagonista activo sin que llegue a interrogarse sobre su esencia ni a sospechar el argumento kármico. La segunda actitud es la ya adelantada. El virya intuye el conflicto y la posibilidad que tienen los contrarios de ganar o perder. Tal intuición es netamente no lógica, volcada por el yo en el sujeto sobrepuesta a su fuerza volitiva, y causa un estado de crisis en el sujeto consciente. El sujeto, de pronto, advierte el fundamento conflictivo de los acontecimientos y reacciona con angustia y temor. Temor al enfrentamiento y sus resultados, temor a perder. En este segundo caso, del cual nos ocuparemos en adelante, la crisis del sujeto se resuelve por medio de algún símbolo emergente que tapa la voz del yo y elimina la fuente de la angustia. Cesa entonces la causa de la alarma del sujeto, la intuición del conflicto arquetípico, del argumento arquetípico, y la moralidad de la ignorancia retorna a la vida del virya perdido. El siguiente paso consiste en tomar partido e intervenir activamente en la lucha, definiendo un sentido particular en el contexto axiológico, es decir, integrándose en la superestructura del hecho cultural. Pero no todos dan ese paso. El motivo es que en algunos viryas la intuición metafísica del conflicto arquetípico, interpretada en términos sémicos por el sujeto cultural, resulta una experiencia extremadamente atractiva. Ocurre entonces que el yo expresa atracción por el conflicto o por sus símbolos representativos en tanto que el sujeto experimenta el temor antes descrito, sin que le resulte posible tapar completamente la expresión del yo. De esta tensión entre el yo y el sujeto consciente surge como resultante la actitud lúdica. Con otras palabras, muchos viryas perdidos prefieren no comprometerse en el conflicto, cediendo al temor del sujeto anímico, mas, no consiguiendo subtraerse al deseo de participar del conflicto o de sus símbolos, por influencia del yo, adoptan un disfraz cultural y juegan al conflicto, dejando a sus títeres la tarea de resolverlo. Básicamente el jugador, reconocer del conflicto, procura evitar que éste se instale en su propia vida porque es consciente de las posibilidades en que se debaten los contrarios. Ganar o perder. Y él no desea perder. El jugador teme perder en la vida y por eso no se juega jamás en serio, prefiriendo esconderse tras sus máscaras lúdicas, que son quienes asumen efectivamente los riesgos de la confrontación. ¿Por qué juega? Respuesta. Porque el conflicto le atrae y desea ganar sin correr, para ello, riesgos reales. El juego satisface esa pasión pues permite enfrentarse, por el tiempo de duración de un match game, con un adversario fingido y circunstancial, ante quien se arriesgarán solamente elementos simbólicos, es decir, objetos culturales dotados de valor general. Puntos, fichas, dinero, etc. Vale decir. En el juego no se arriesga nada de sí, ni tanto de sí, sino tantos ficticios, objetos culturales que no comprometen la situación estratégica interior del yo. El juego no modifica al jugador, no le ayuda a reorientarse en dirección al origen. Sintetizando la definición, el jugador es quien ha intuido la realidad del conflicto y sus posibilidades. Ganar o perder.
Mas, no estando dispuesto a comprometerse concretamente en un conflicto verdadero, por temor no confesado a perder, ni tampoco a renunciar a la pasión de ganar, decide jugar a la polémica o a la guerra, participa en una contienda simulada en la que se siente seguro porque sabe que no es en serio, que las perdidas, en todo caso, serán objetos culturales substancialmente diferentes de su cuerpo, alma o espíritu. Es importante destacar que el jugador siempre es consciente de que el juego tiene un fin, que concluye indefectiblemente luego de un tiempo prefijado al cabo del cual recupera su propia personalidad. Por eso se siente seguro. Fuera del juego, que por otra parte puede abandonar en cualquier momento, está la normalidad, el estado en el que ha de permanecer indefinidamente. Esta normalidad, en la que transcurre fatalmente su vida, es el contexto axiológico del jugador, la superestructura cultural donde representa un papel fijo del argumento kármico. En realidad jamás abandona ese mundo cultural pues, al jugar, solo simula ausentarse de él, disfrazándose por breves momentos de personaje o partido, proyectando su pasión por el conflicto en objetos culturales, máscaras y marionetas. ¿Qué significa esta actitud del jugador de no comprometerse con el conflicto real y su intervención, en cambio, en enfrentamientos simulados? Respuesta. Que el jugador ha encuadrado el conflicto dentro de los límites del juego y que lo ha planteado en términos simbólicos. Como se ve, se trata de una operación mucho más completa de lo que permite suponer la vulgaridad de la actitud lúdica. El encuadre del conflicto es necesario para ofrecer seguridad al jugador. Fuera del marco lúdico está la normalidad del mundo cultural. En el área, espacial o psicológica, de dicho encuadre ha de suceder un conflicto simulado, y real, a donde se enfrentan los representantes simbólicos de los jugadores. Y es a estos símbolos, si pretendemos comprender la actitud lúdica del Virya perdido, a quienes debemos prestar especial atención. En efecto, los símbolos en juego en el juego de donde han venido, porque es evidente que ellos han tenido que venir al área encuadrada del conflicto, toda vez que el jugador no abandona ni por un instante su propio mundo normal. Justamente, según se ha explicado, juega para permanecer en él sin renunciar a la pasión del conflicto. Una respuesta general ya fue adelantada en H cuando se enunció. Todo juego representa la degradación metafísica de un culto a cuyas prácticas rituales no se ha querido renunciar. Se continúa entonces practicando el rito como juego, es decir, negando su trascendencia metafísica original o, lo que es lo mismo, tornándolo inconsciente. Nos referíamos allí, desde luego, a los juegos tradicionales, tales como el ajedrez o los dados, constituidos por un conjunto de símbolos u objetos culturales que deben operarse de acuerdo a ciertas reglas. Con dichas reglas se instituye un argumento lúdico que regula el comportamiento de los símbolos que se enfrentan durante la partida. Con el principio del cerco, por su proyección, se encuadra el área donde se libra el conflicto simulado. J. Promoción sinárquica de la actitud lúdica. Nos hemos referido a los juegos tradicionales para ejemplificar en general, pero aquí vamos a destacar que en particular la actitud lúdica es adoptada por el Virya perdido en múltiples situaciones de la vida corriente. No se trata en estos casos de antiguos cultos degradados, sino de acontecimientos actuales que el Virya perdido reduce a los términos de un juego, es decir, los encuadra y los plantea como un conflicto simulado. ¿Para qué lo hace? Respuesta. En particular, el Virya perdido encara como un juego aquellos hechos culturales a los que desea vaciar de contenido dramático. Procura así participar del hecho cultural pero sin asumir compromiso o responsabilidad alguna, quitando seriedad a su papel protagónico. Por ejemplo, todos conocemos sujetos don Juanes que juegan con las mujeres simulando toda suerte de afectos, pero que huyen ante el menor atisbo de obligación, es decir, de seriedad, en la relación. Y como existe toda una especie de tipos psicológicos correspondientes a sujetos irresponsables hacia otros símbolos aparte de la mujer. Por ejemplo, el empleo, el hogar, los préstamos, la patria, etc., son conceptos que habitualmente se encuadran en términos lúdicos, vale decir, todo hecho que, tomado seriamente imponga una cierta obligación. El jugador en estos casos intenta evadir cualquier compromiso que lo ligue con el hecho, quitando a toda seriedad, negando su carácter dramático y vivenciándolo como un juego. Se cumplen entonces las condiciones de la actitud lúdica.
Encuadramiento del conflicto dentro de los límites del juego y su planteo en términos simbólicos. En el ejemplo anterior, el Don Juan encuadra el conflicto en torno de una mujer símbolo. El juego consiste en seducirla, presentándose ante ella provisto de una máscara agradable. Se gana si la mujer símbolo se entrega a su títere. Se pierde en caso contrario. Para la sabiduría hiperbórea, de acuerdo a la ética noológica, demostrar una actitud lúdica hacia la vida significa un auténtico suicidio estratégico. Al negar carácter dramático al hecho cultural se está desconociendo el proceso arquetípico que lo produce y su evolución hacia la entelequia, finalidad que representa para el espíritu cautivo una catástrofe. La actitud lúdica hacia la vida produce un daltonismo nociológico que es característico en el Virya perdido y una de las causas principales de su confusión estratégica. Pero la actitud lúdica será difícil de desterrar puesto que la cultura occidental, hábilmente dirigida por la sinarquía, le promueve en todos los niveles de la educación como medio adecuado para perfeccionar la capacidad de decidir. En efecto, existe una compleja teoría matemática de los juegos que, con el concurso de ordenadores electrónicos, permite investigar modelos analógicos de situaciones o hechos reales. Los negocios, business game, o la guerra, war game, pueden simularse en un juego cibernético, por ejemplo, el cual, desarrollado a gran velocidad, permite anticipar infinidad de variantes probables y evaluar alternativas. Basándose en tales métodos cibernéticos, y en la creencia de que la opción que tiene un jugador es efectivamente una decisión, se ha inventado una teoría de las decisiones a la que pomposamente se denomina estrategia. Ni que decir que el origen de esta esquela ha sido los Estados Unidos y que sus conceptos tienen hoy aceptación universal. Vemos así ejecutivos de la banca o de las empresas transnacionales, militares y diplomáticos, que emplean la estrategia del juego en todas sus decisiones. Pero estos jugadores de alto nivel, que hoy dirigen el mundo, son nociológicamente daltónicos. Sus decisiones de máxima solo benefician a la sinarquía. Y más debajo de los ejecutivos estrategas, pragmáticos y despiadados para ganar dinero, el occidente capitalista siguiendo el modelo el American Way of Life produce diariamente millones de nuevos jugadores daltónicos, viryas perdidos que se incorporan a la vida dispuestos a competir para ganar. Naturalmente, la amoralidad de un modo de vida que induce a sus partícipes a competir como en un juego en el cual para demostrar destreza hay que destruir efectivamente al adversario, está a la vista. Así, cualquiera puede caer en el encuadre de un juego ajeno, planteado por un jugador que ambiciona ganar dinero símbolos o prestigio símbolo, y ser destruido sin piedad. Y este crimen es lícito, incluso fomentado y alentado por la sociedad occidental si se comete en el marco de un business game, por ejemplo. Solo agregaremos una palabra sobre la falacia con que se pretende justificar la actitud lúdica hacia la vida. Esta falacia es la tan famosa capacidad de decisión que dispondrían los ejecutivos, businessmen, diplomáticos, políticos, juristas, directores, etc., occidentales por el solo hecho de haber competido toda la vida hasta trepar a una alta posición. La verdad es que cuando el encuadre lúdico se efectúa sobre la sociedad, dicho marco queda sostenido por una superestructura de hechos culturales. Es decir, por arquetipos astrales que procuran desplegarse durante el match game, capturan al jugador y determinan las opciones, de manera que, cualquiera sea la decisión, siempre favorezca a la evolución kármica. Como cabe esperarse, entonces, de ciudadanos competentes, formados en una filosofía de vida lúdica, competitiva y amoral, sus decisiones son completamente ilusorias, esencialmente determinadas por las reglas del juego político, militar, diplomático, económico, etc. Y esa ilusión de decidir, vanidosa creencia, la padecen por ejemplo tanto los que optan entre pagar o no un crédito, devolver o no un libro, juego del préstamo, como el que decide obtener por medio de una dádiva, el favor de otra persona, que decide también entre aceptar o no, juego del soborno. Así como el gobernante que decide aliarse con tal o cual línea de la sinarquía, juego de la diplomacia, etc. Estas no son decisiones verdaderas puesto que las opciones son falsas. Solo puede decidir aquel que elige libremente y esta condición no la puede exhibir nadie que se encuentre integrado a la superestructura de los hechos culturales.
Por eso la sabiduría hiperbórea afirma que solo está en capacidad de decidir aquel que haya superado todos los encuadres lúdicos de la realidad, quien haya dado ese segundo paso de la solución de Wotan que permite conocer gnósticamente el engaño del mundo material, es decir, quien se haya convertido en iniciado hiperbóreo. Una verdadera decisión es, por ejemplo, la que tomó el Führer cuando declaró la guerra total a las potencias de la materia, o la de Lucifer cuando se dio el Graal para que divinice los linajes hiperbóreos. K. Plan sinárquico contra el símbolo sagrado del Virya. Debemos advertir ahora que no hubiésemos dedicado tantos artículos a describir la actitud lúdica del Virya perdido de no existir un importante motivo. Tal motivo, que ya fue adelantado al demostrar la deformación de los signos laberinto exterior, es el propósito de exponer el plan que la sinarquía está llevando a cabo para destruir al último símbolo sagrado iniciático que aún disponen los linajes hiperbóreos, vale decir, el laberinto exterior de Wotan, Tirodinkjibur, y algunas de sus variantes culturales. Mas ¿cómo se destruye un símbolo sagrado? Respuesta. Degradándolo, bajándolo de plano, aislándolo metafísicamente, exaltando la forma por sobre la esencia, cambiando su significado por deformación, etc. Pronto tendremos oportunidad de estudiar de qué manera se hace efectiva tal corrupción. En este momento tengamos presente que la sinarquía se vale de la actitud lúdica para cumplir el objetivo de su plan. En efecto, hemos visto que el juego consiste en el encuadre de un conflicto planteado en términos simbólicos y también que el jugador actúa de ese modo por temor. Los símbolos del juego son, así, las expresiones degradadas de ciertas realidades trascendentes intuidas por el jugador y a las que éste no ha querido tomar en sentido sagrado o ritual sino en sentido lúdico. Pues bien, un símbolo iniciático, tal como Tirodinkjibur, es ante todo un símbolo sagrado, es decir, un objeto de la actitud lúdica. Entonces, para comprender en profundidad el plan corruptor de la sinarquía, debemos conocer primero el modo en que la actitud lúdica afecta al símbolo sagrado. Lo explicaremos a continuación y, más adelante, volveremos sobre el símbolo sagrado del Virya. L. El jugador sacrílego, profanador de símbolos sagrados. Es claro ya que, cuando interrogábamos de dónde vienen los símbolos en el juego, nos referíamos a algo más que juegos tradicionales, pues la actitud lúdica, según se ha demostrado, es adoptada habitualmente por los ciudadanos competentes para intervenir en toda clase de hechos. En el pasado, cuando aún existían las escuelas de misterio, los rituales esotéricos tenían por misión poner a los iniciados en contacto con la divinidad propia del culto, es decir, con un arquetipo universal, Manu, mito, etc. Este contacto se realizaba por intermedios de símbolos sagrados que representaban a la divinidad o al camino que conducía a ella. Por supuesto, tales símbolos sagrados correspondían a realidades metafísicas a las que solo se podía acceder luego de una preparación psicológica para la iniciación al misterio. En un principio, pues, los símbolos sagrados iniciáticos estaban fuera del mundo, eran metafísicos, no podían ser vistos de ningún modo por ojos profanos. El avance del Kali Yuga motivó la transformación de los misterios esotéricos en religión exotérica y, en consecuencia, muchos símbolos sagrados fueron arrastrados en esa caída. De este hecho proceden la mayoría de los juegos tradicionales cuyos símbolos, hoy atrozmente degradados, tuvieron antiquísimo carácter sagrado y esotérico. Pero, según dijimos, el principal culpable de la degradación de los símbolos sagrados es la actitud lúdica del Virya perdido. Esto ocurre cuando el Virya presenta una actitud lúdica en el acto ético fundamental, es decir, el yo frente al símbolo sagrado. Tal actitud lúdica interior, asumida por el yo frente al símbolo sagrado, define al tipo de jugador sacrílego, el que profana y degrada los símbolos sagrados. El tipo de jugador sacrílego es el que favorece el objetivo del plan de la sinarquía y, como la actitud lúdica se halla hoy universalmente extendida, es bastante abundante su presencia en las sociedades actuales. Veamos, ante todo, de qué modo la actitud lúdica interior afecta al símbolo sagrado. Más adelante, empero, se describirá al tipo de jugador sacrílego. Recordemos que todo símbolo sagrado es la representación de una verdad metafísica. Recordemos, también, que la actitud lúdica encubre una postura ambigua de temor, a comprometerse directamente, y de atracción, por el conflicto y la posibilidad de ganar.
Teniendo presente estos conceptos, supongamos que el yo, en un principio, intuye una verdad metafísica y la transfiere al sujeto consciente. Dicha intuición es apercibida por el sujeto como una fantasía e inmediatamente racionalizada. Un símbolo sagrado, que representa a tal verdad metafísica, emerge en el umbral de conciencia y enmascara a la fantasía. El símbolo sagrado intenta, entonces, desplegarse en un proceso entelequial que actualice su contenido, su verdad metafísica, es decir, intenta fagocitar al sujeto y convertir a la conciencia misma en contenido simbólico, en acto de su verdad metafísica. Queda así planteado el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado. En ese momento se genera el temor y el símbolo es rechazado momentáneamente. Pero posteriormente se comprueba que la verdad intuida ejerce una atracción irresistible y que el símbolo amenaza con instalarse nuevamente en la conciencia. La ambigüedad se origina en la confrontación entre la tendencia anímica del sujeto, que teme a la crisis y a la acción consecuente del símbolo sagrado, y la tendencia no lógica del yo perdido, que demuestra atracción por el símbolo y su verdad metafísica. Si la confusión sanguínea es muy grande, predominará la influencia del pasú, el temor, y se experimentará una pasión que llamamos actitud lúdica interior del jugador sacrílego. Ella consiste por un lado en no renunciar al símbolo sagrado y por otro en no trascender su forma para aprender la esencia, es decir, evitar tomar conciencia de la verdad metafísica representada por él. Fundamentalmente se procura contener al símbolo sagrado sin ser contenido por él. Por supuesto que tales propósitos no podrán conseguirse sin degradar al símbolo sagrado, sin atraerlo hacia el encuadre interior del juego. Debe entenderse, en síntesis, que los símbolos sagrados caen al encuadre lúdico interior porque el jugador sacrílego ha establecido inicialmente una competencia directa con ellos, para apoderarse de ellos y satisfacer la pasión de jugar con ellos. Comencemos ahora por el principio. El jugador sacrílego inicia su actitud lúdica cuando se dispone a jugar con un símbolo sagrado que le atrae pero con el que no desea, o teme, comprometerse. El símbolo sagrado para ser así un objeto de juego contra el cual se plantea el desafío de sujetarlo en la inmediatez del jugador mediante el encuadramiento degradador. Ahora bien, un símbolo sagrado no es cualquier símbolo. Su potencia es mayor porque el símbolo sagrado participa del arquetipo universal, lo representa y facilita su manifestación. El símbolo sagrado es la expresión de la divinidad o el mito. Por eso cuando el objeto del juego es un símbolo sagrado el jugador sacrílego adopta una actitud que va más allá del temor o la irresponsabilidad. En ese caso el jugador sacrílego necesita profanar el símbolo sagrado y degradarlo lo suficiente como para neutralizar su potencia. Solo así podrá jugar con él sin peligros, tomarlo entre sus manos y gozar de su exterioridad, sin necesidad de atravesar jamás esa forma, que será entonces nada más que una cáscara, y toparse con su contenido oculto, con su esencia trascendente. De aquí que constituya un error considerar al jugador sacrílego como meramente profano, cuando en realidad él es un profanador nato, un corruptor semiótico. Solo es profano si los símbolos sagrados ya han sido profanados y no queda nada por corromper y degradar. En el jugador sacrílego nos enfrentamos a una actitud clásica de desconcierto estratégico en la cual se adoptan permanentemente posturas ambiguas. Se busca sin declarar la búsqueda. Se pretende tener sin estar dispuesto a dar. Se acepta participar pero sin compromisos, etc. Debemos declarar, no sin cierto pesar, que de tal actitud ambigua participan la mayoría de los lectores de libros esotéricos. En efecto, leer libros esotéricos es otra clase de juego practicado por ciertos jugadores que se sienten irremediablemente atraídos por el ocultismo, pero que también experimentan, consecuentemente, un temor no confesado a comprometerse en algo, o a que el conocimiento esotérico, al que suponen propio de una élite, les obligue a abandonar cosas, a pasar pruebas, etc. No obstante ese vago temor, como corresponde a todo jugador, continúa girando alrededor de los símbolos sin traspasarlos jamás, pero albergando la esperanza de que un golpe de suerte cambie las cosas y un día, quizá leyendo algún libro raro, consigan ganar un conocimiento superior que, entonces, no habrá costado nada. Naturalmente, unos jugadores tales son estúpidamente egoístas, incapaces de arriesgarse realmente, y, por lo tanto, sumamente difíciles de reorientar estratégicamente.
Para mostrar con profundidad esa actitud profanadora y el medio del cual se vale para conseguir sus propósitos, la corrupción y degradación, vamos a exponer ese aspecto de la psicología del jugador mediante una alegoría esclarecedora. La alegoría del señor Luxor y el leopardo símbolo. El tipo de jugador que estamos considerando es el jugador sacrílego, el que juega con los símbolos sagrados a los que previamente ha degradado como medida de seguridad para aproximarse a ellos sin peligro. Este tipo es análogo al del señor Luxor, un virya perdido a quien atraen irresistiblemente los leopardos, pero en quien coexiste también el temor de ser atrapado y devorado por ellos. No poseyendo valor suficiente para establecerse en el hábitat de los leopardos, es decir, en la peligrosa y desconocida selva, el señor Luxor, incapaz de renunciar a la pasión por contemplar y aún tocar a la agreste criatura, concibe una miserable idea. Extraerá a la fiera de aquel ambiente natural y la transportará a su propio mundo, a su casa de la ciudad. Una vez allí intenta domesticarla. Decidido a cumplir tal propósito captura, o hace capturar, al animal y lo mantiene enjaulado muchos años. Pero ello no basta para satisfacer el deseo de aproximación no comprometida que experimenta. Es necesario vencer su ferocidad, amansarlo, neutralizar los instintos salvajes. Es así como, luego de aserrar los colmillos y extirpar las uñas, procede a debilitar la voluntad del leopardo, suministrándole una alimentación herbívora en la que se ha adosado también una droga tranquilizante. Finalmente sus esfuerzos se ven recompensados pues, un día, consigue trastornar de tal modo la conducta del felino que éste, transformado en manso pussycat, no representa ya ningún peligro y puede ser dejado libre fuera de la jaula. Y entonces el señor Luxor, tomando entre sus manos al animal, comprobando que su deseo se ha cumplido, sonríe feliz y hasta alardea de saber mucho sobre leopardos porque se ha apoderado de uno de ellos para jugar. Esta alegoría es demasiado transparente para que requiera una aclaración detallada. Solo destacaremos que los símbolos sagrados, cuando dejan de ser objetos de culto y pasan a cumplir funciones lúdicas, han sido degradados de manera análoga al leopardo de la alegoría, al cual hubo de ser sometido a una vil mansedumbre antes de servir a los propósitos lúdicos de su amo. La selva, hábitat del animal salvaje, es el principal factor que determina su conducta, el horizonte contra el que se contrasta su existencia, matriz causal que justifica y otorga sentido al modo silvestre de ser. Vale decir, la selva es el contexto natural que define el sentido del leopardo óptico. Extraer al animal de este medio equivale a efectuar una amputación ecológica y el resultado de tal operación no puede ser otro que un guiñapo mutilado, un ser que ha perdido su razón de ser. Por otra parte, un leopardo contrastado contra un horizonte urbano es sin duda una caricatura que recuerda al original. Esto es, el recuerdo de algo que podría ser pero que allí, sobre esas calzadas asfaltadas, junto a esas antenas de televisión, no es ni será. Nuestro hombre no posee un leopardo, entonces, sino un ser en descomposición que no tardará en desintegrarse. Sin embargo, esa posibilidad no preocupa porque lo que se desea no es conservar el ser sino su apariencia exterior, su forma. Y esa forma de leopardo que ha perdido su esencia salvaje, porque era inseparable del horizonte selvático, esa cáscara moteada, es insertada artificialmente en el medio urbano para entretenimiento y solaz de su captor. Por eso cuando se considera al animal adaptado al hábitat humano, es decir, domesticado, hace tiempo que el leopardo ha muerto, aunque su cadáver sea animado por un fantasma cultural creado por el hombre. Se comprende así que con tal leopardo zombie se podrá jugar sin peligro, aproximándose cuanto se quiera a su forma hueca, pero jamás se logrará penetrarla y encontrar algo más que conceptos culturales depositados previamente, es decir, proyectados por el mismo observador. De la esencia, del alma felina y salvaje, nada queda. Nada para revelar y conocer. Hasta aquí la alegoría. Comprendemos ahora, mucho más que antes, la acción profanadora y degradante de los jugadores sacrílegos. Para apreciar a qué se reducen los símbolos sagrados en sus manos solo debemos pensar en el leopardo domesticado de la fábula. Como al leopardo, de su hábitat selvático, al símbolo sagrado se lo amputa del contexto arquetípico al que pertenece, cercenando sus contactos metafísicos, y se lo inserta artificialmente en la realidad cotidiana del jugador sacrílego.
Pero la propiedad de ser sagrado les viene a los símbolos de su capacidad para representar lo arquetípico, es decir, lo divino para el pasú. Por eso facilitan la trascendencia metafísica. Al situarlos en la inmediatez cultural del jugador sacrílego, pierden fatalmente su carácter sagrado y adquieren un nuevo significado vulgar y pervertido. Como verdaderos ángeles caídos, águilas fulminadas, estrellas que se han precipitado desde el cielo hasta los pies del jugador sacrílego, los símbolos sagrados se transforman en signos yacientes, cadáveres en descomposición a los que solo la ilusión de una quimera cultural puede mantener resucitados, en todo semejantes al leopardo domesticado de la alegoría. Conclusiones analógicas de la alegoría del señor Lusor y el leopardo. Llevando este caso al extremo puede comprobarse que el sacrilegio de jugar con los símbolos sagrados no obedece solamente a motivaciones, o al mero hábito, sino que entraña una postura esotérica bien definida. La contradicción. En efecto, en el culto, el símbolo sagrado es la representación de la divinidad o de alguna realidad metafísica. El símbolo expresa así al misterio. Por él se puede ir de lo físico a lo metafísico, tránsito que exige un cambio en el viajero, una preparación previa al enfrentamiento con el misterio, en una palabra, una iniciación. Desde luego, aquí referimos a la iniciación sinárquica, la que administran los sacerdotes por medio de símbolos sagrados iniciáticos. En el curso de esta iniciación al misterio el iniciado sinarca acaba con el sujeto consciente fagocitado por el mito autónomo y convertido él mismo en símbolo, es decir, en representante del arquetipo mito. Algo muy diferente es la iniciación hiperbórea mediante el símbolo sagrado del Virya, Tirodinjibur, practicada con actitud graciosa luciférica que detiene e invierte el proceso entelequial del símbolo y que permite trascender la forma arquetípica creada para experimentar el éxtasis de la runa increada. La iniciación sinárquica, en cambio, requiere que el iniciado consuma un sacrificio antes de tratar con cualquier símbolo sagrado. Etimológicamente, dicho término procede de la expresión latina sacrum facere y significa ofrenda de un objeto sagrado a un dios. La castidad, la humildad, la pobreza, el valor, etc., que se exigen para él aparte religiosa o esotérica del culto no son simples virtudes morales sino la manifestación rigurosa, exhibida exteriormente como prueba de conducta, del límite al que se está dispuesto a llegar para penetrar en el misterio. ¿Cuántos es capaz de dar, de sacrificar, para ello? El casto sacrifica su sexo, el humilde su orgullo, el pobre su riqueza, el valeroso su temor, etc. No se trata, pues, de virtud moral sino de sacrificio, del esfuerzo personal que se ofrenda al símbolo sagrado para que éste revele su misterio. Hay una voluntad, es decir, una energía, que antes se gastaba en gozar del sexo, orgullo, riqueza, etc., que el iniciado rescata y suma a la suya propia con el propósito de que esa mayor fuerza le permita trascender los límites del símbolo sagrado, las fronteras del misterio. Y es esta voluntad, amplificada por una ascética o una mística, lo que verdaderamente se ofrenda en el altar del símbolo sagrado. Esto significa que, en la iniciación, el iniciado se sacrifica a sí mismo para adaptarse al símbolo sagrado y penetrar en su misterio. Es el iniciado quien corta los vínculos mundanos y, provisto de una voluntad superior, viaja al mundo del símbolo sagrado para trascenderlo y aprender su esencia, convirtiéndose así él mismo en símbolo. Pero solo se acercará al símbolo cuando se encuentre preparado para hacerlo, sin que éste resulte afectado de ningún modo. El iniciado procura siempre proteger al símbolo de las costras culturales que podrían deformar su sentido. Por el contrario, el juego sacrílego implica una contrainiciación. Lejos de ofrendar algo de sí, para llegar hasta el símbolo sagrado y penetrarlo, el contrainiciado sacrifica el símbolo a sí mismo. Lo obliga a descender desde el cielo metafísico hasta el altar del propio sujeto anímico, y allí lo sacrifica a la contemplación exterior, superficial, de su mirada profana. Juega con él y él mancilla sin reservas y al fin, profanado y degradado, sujetó el símbolo sagrado en su mísero entorno cubriéndolo con muchas capas de costras culturales. Se comprueba así que el jugador sacrílego, cuando no lo es ya, va rápidamente camino a convertirse en contrainiciado. Pero no debemos exagerar al calificar a los jugadores sacrílegos, pues la mayoría de ellos jamás llega a ser contrainiciado ni mucho menos. Una evaluación adecuada sería la siguiente.
Después del iniciado sinarca, vale decir, después del sacerdote iniciado o caso más perfecto del tipo sacralizante, es el jugador sacrílego quien más cerca está de los símbolos sagrados. El jugador sacrílego ha llegado a los símbolos sagrados, como el señor Luxor hasta el leopardo, sin atreverse a realizar el paso trascendente hacia las esencias arquetípicas. La voluntad solo le alcanza para permanecer en la contemplación exterior. Pero el jugador no es místico, no hay éxtasis en su visión, y por eso elevarse hasta el mundo de metafísico del símbolo sagrado le representa un esfuerzo que no está dispuesto a efectuar por mucho tiempo. Pero como tampoco se aviene a renunciar a aquello que le atrae y le fascina, procura entonces obtenerlo por el camino más fácil, sin sacrificio. No osando trascender él mismo hacia el mundo del símbolo sagrado, de igual modo que el señor Luxor temía al mundo del leopardo, decide degradar y someter el símbolo a su propio mundo cultural. Es que en la actitud profanadora del jugador sacrílego subyace la crisis ya descrita, causada por la intuición metafísica que el yo trasunta sobre el sujeto consciente y que se manifiesta como una mezcla morbosa de atracción y temor hacia los símbolos sagrados. La atracción lo impulsa a apoderarse de ellos, como el señor Luxor del leopardo, y el temor a trascenderlos, a ser atrapado por el mito, le obliga a poner límite a esa atracción con el encuadre el mito, le obliga a poner límite a esa atracción con el encuadre lúdico. En consecuencia, cuando un símbolo sagrado iniciático, que ha sido objeto de culto, cae en manos de los jugadores sacrílegos, se intenta de inmediato anclarlo en el mundo, convirtiéndolo, por ejemplo, en objeto cultural e incorporándolo a la superestructura de los hechos culturales. Por último, luego que se lo ha sujetado con eslingas culturales, es decir, con conexiones de sentido, se comprende al símbolo sagrado con conceptos referidos a principios culturales conocidos. Se lo dota, así, de un nuevo significado, claro en el contexto de tales conceptos, que posibilita inferir leyes, reglamentos, códigos, etc., es decir, modos seguros de aproximación. Para citar solo un ejemplo archiconocido sobre la actitud profanadora y corruptora de los jugadores sacrílegos, recordemos que la mayoría de los antiguos juegos, ajedrez, I Ching, dados, tarots, etc., fueron en principio objetos de culto, símbolos sagrados, instrumentos tácticos hiperbóreos, a los cuales se les neutralizó la función esencial redefiniéndolos culturalmente, dotándolos de reglamentos convencionales que permiten manipularlos sin peligro y los colocan al alcance de las masas. Como última conclusión, invitamos a una breve reflexión, que debe hacer todo virya perdido cuya conducta se asemeje a la del jugador sacrílego. El que juega cree que es libre para elegir al adversario, que no hay necesidad de comprometerse con un partido pues siempre es posible cambiar de bando. Y como el jugador encara la vida como un juego, no está jamás dispuesto a apoyar un partido si ello implica luchar. Pero, repetimos, se trata de un error, de una ilusión cultural, pues nadie que esté encarnado es realmente libre para elegir el bando junto al cual luchar, y mucho menos para cambiar de bando. Ya advertimos en el artículo J contra el error de creer que se decide cuando se opta entre distintas posibilidades lúdicas. Tales opciones son falsas, determinadas por las superestructuras de los hechos culturales de acuerdo al argumento kármico. Según vimos allí, solo el SIDA está en permanente capacidad absoluta de decidir. Por las razones apuntadas, el virya perdido, si pertenece al tipo lúdico, no es libre para decidir. Debido al encadenamiento espiritual en que transcurre su vida, que no es juego, el virya perdido dispone solamente de una opción de hierro, única decisión que puede tomar, basada en el principio por la gnosis de la verdad, la libertad. O lucha por el linaje hiperbóreo, su partido, o se expone a una segura destrucción. Nadie puede pasarse al bando de la sinarquía si su sangre aún conserva el recuerdo del origen. Ni nadie abandona dicho bando si participa de él conscientemente. Tales hipótesis son absurdas y si, a pesar de todo, los sidas traidores lo aceptan en la jerarquía, será solo para sumirlo en la confusión, para acelerar aún más su próximo fin. En la novela La extraña aventura del Dr. Arturo Siegner-Hell, el instructor Conrad Tarstein le dice estas palabras al aspirante SS Kurt von Sudermann. Ni usted ni yo, ni nadie, puede elegir porque la elección ya ha sido hecha, en otra esfera de conciencia, en otro mundo.
No nos queda más que afrontar nuestro destino, que es también el destino de la humanidad, y agradecer por haber sido señalados para tan augusta misión. Nuestro jefe, Cristo Lucifer, es el más bello Señor, pero también es el más intrépido, Padre del valor. No debemos ni soñar con defraudarle. Objetivos del plan sinárquico contra el símbolo sagrado del Virya. El estudio detallado de la acción corruptora de los jugadores sacrílegos obedece al propósito de alertar sobre el plan que la sinarquía lleva adelante para destruir al símbolo sagrado del Virya, tal como fue declarado en la parte final del artículo K. Hemos visto ya de qué manera los jugadores sacrílegos corrompen a los símbolos sagrados hasta neutralizarlos y convertirlos en objetos de juego, es decir, en símbolos encuadrados en un sistema reglamentado del contexto habitual o de un contexto ajeno a la verdad metafísica que representan. Se consigue así cambiar su significado pero conservar su forma. Como objeto de juego los símbolos sagrados se ponen al alcance de las masas, las cuales, mediante el agregado de incontables capas de costras culturales, completan la obra de degradación. El resultado final es que la verdad metafísica se olvida colectivamente, es decir, se torna nuevamente inconsciente. Y ese efecto es el que la sinarquía procura causar con la mayor eficacia en el caso del símbolo sagrado del Virya, el laberinto exterior de Wotan. Se procura principalmente que los viryas perdidos conozcan su forma vulgarizada y olviden o desconozcan su significado iniciático, los dos pasos de la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual. Para concretar ese objetivo, la sinarquía ha elaborado un plan que consta de dos partes. Primero, degradar los signos laberinto exterior hasta quitarles todo vestigio de su significado iniciático. Segundo, sembrar la confusión colectiva sobre el significado verdadero del signo laberinto exterior y afirmar, en lo posible, un nuevo significado. Comentaremos en una la primera parte con cierto detalle y luego, más brevemente, la segunda. 1. Primera parte del plan. Degradación del signo laberinto exterior. Para degradar un símbolo sagrado no se necesita más que ponerlo al alcance de los jugadores sacrílegos, descubrirlo al interés de los profanadores para que estos lo corrompan. Para cumplir esta primera parte del plan, se han puesto en práctica una variedad de métodos que van desde los crucigramas laberinto, crossword más puzzle, destinados a vulgarizar la forma simbólica sin hacer mención de ella, hasta las elucubraciones pseudocientíficas de los conocidos autores de libros esotéricos o de antropología, agentes de la sinarquía, quienes desembosadamente pretenden trabar una discursión racionalista en torno de los mismos. El objetivo, lógicamente, es evitar que el Virya perdido ejecute el primer paso y salte desde el laberinto exterior al laberinto interior, asimilando gnósticamente a la conciencia o esquema de sí mismo el significado que el laberinto exterior revela, es decir, la noción de un yo extraviado que busca, opta y decide. La actitud lúdica es la mejor defensa que la sinarquía dispone contra ese peligro, pues ella conduce al jugador a efectuar una manipulación solo exterior del signo del laberinto, al que ha previamente encuadrado, es decir, anclado en la inmediación cultural de su mundo exotérico y profano. Con ese fin, desde hace muchos años, se viene alentando el uso colectivo de un maze game, o juego del laberinto, pasatiempo que consiste en un laberinto exterior, dibujado sobre un tablero, donde se debe buscar el camino correcto que conduce a la salida. Hay varios caminos falsos, vías muertas, vallas, encrucijadas, etc., y, en algunos modelos particulares, se emplean dados como en el juego de la oca. El avance de la electrónica y el control financiero que la sinarquía ejerce sobre las grandes corporaciones de la industria de computadores han venido a prestar una inestimable colaboración en esta primera parte del plan. La sinarquía, en efecto, está produciendo y estimulando su imitación, y distribuyendo en todo el mundo, miles de máquinas tragamonedas, flipper slot machine, basadas en el principio del maze game y controladas por ordenador electrónico. La máquina dispone de una pantalla o periférico de vídeo y teclas, o palancas de mando, que el microprocesador está programado por el fabricante para que, a cada nueva partida, o match game, se represente en la pantalla un laberinto, o maze, diferente.
El juego aquí consiste en dirigir a la pequeña figura brillante, generalmente un hombrecillo, por los canales del laberinto en pos de la ansiada salida, mientras los controladores internos califican los tropiezos, vías muertas, etc., con distintos puntajes que al final, totalizados, suman un score. Se gana cuando el hombrecillo alcanza la salida, o el score es favorable, o el tiempo de tránsito es corto, etc. Por supuesto que, fuera de las máquinas tragamonedas, los programas, software, de Maze Game a bajo costo hacen posible que este juego se practique también en millones de ordenadores personales que existen en todo el mundo. Es evidente que en este sofisticado Maze Game computado condensa y resume todo cuanto venimos advirtiendo. La contemplación que el jugador efectúa del laberinto encuadrado en la pantalla de vídeo no puede ser más superficial. La degradación cultural del símbolo es en este caso completa, tal como conviene al plan sinárquico. Es interesante destacar que el hombrecillo brillante, al que hay que guiar por los tortuosos senderos del Maze Game, cumple la función de representar al jugador en el área del conflicto. Sobre este representante concreto el jugador proyecta su alter ego, es decir, el otro yo en que se desdobla su conciencia al manifestar la actitud lúdica. De este modo quien se encuentra efectivamente prisionero del laberinto, afrontando el conflicto, corriendo los riesgos, intentando ganar, no es el jugador sino su alter ego, el hombrecillo brillante que deja de existir por un simple tilt del interruptor de alimentación eléctrica. Por otra parte, aunque un golpe de vista al Maze Game haga posible captar la idea de búsqueda, opción y elección, es sumamente improbable que dicha idea sea concientizada. Debido al encuadre a que se ha sometido al símbolo y a la poca seriedad con que la actitud lúdica debe referirse al juego. Más claramente, el encuadre produce en el jugador la convicción de que el significado, que revela el laberinto exterior, expresa solo aspectos de la mecánica operativa del juego. Búsqueda, opción, elección son así actos circunscriptos a la mera funcionalidad lúdica. Desde la pantalla de un Maze Game el significado verdadero será impotente, entonces, para cumplir con su misión iniciadora de inducir al yo perdido a extenderse en el descubrimiento del laberinto interior. Además se comprende fácilmente que así ocurra pues. Sería inconcebible que alguien consiguiese trascender un símbolo al que previamente ha encuadrado para asegurar su inmanencia. 2. Segunda parte del plan. Confundir y desorientar al tipo gracioso luciférico. La segunda parte del plan sinárquico se proponía sembrar la confusión colectiva sobre el verdadero significado del signo laberinto exterior y afirmar, en lo posible, un nuevo significado. El cambio de significado se consigue deformando al símbolo sagrado del Virya y situándolo en otro contexto, por ejemplo el de un juego. Eso ya está claro. Lo que falta determinar aún es a qué tipo de personas va dirigida esta parte del plan. En pocas palabras, a quienes se intenta confundir. Con seguridad no a los jugadores sacrílegos, ni siquiera a los jugadores vulgares, pues para ellos está destinada la primera parte del plan. Entonces, ¿a quiénes? Respuesta. A los viryas perdidos que expresan sin saberlo el tipo gracioso luciférico. Para comprender la respuesta hay que tener presente que el plan mencionado se ejecuta con técnicas de la estrategia psicosocial. Dichas técnicas, por ejemplo, hacen posible, mediante una campaña publicitaria, enviar un mensaje a través de la sociedad y que éste sea receptado solo por un determinado estrato del pueblo. Aquellos, justamente, a quienes se pretende dirigir la conducta para que se conviertan en consumidores, sufragantes, colaboradores, turistas, etc. Un mensaje tal es simplemente un símbolo que resulta atractivo y condicionante para el tipo psicológico de las personas que componen el estrato social al que van dirigidos, o sea, al grupo blanco o grupo objetivo, Objective Group. El concepto del Objective Group tiene el sentido alegórico de objetivo balístico, TOGI de Mark, según la denominación universal que se le da en estrategia psicosocial. Empleando técnicas semejantes se ha puesto en práctica la primera parte del plan, dirigiendo hacia el Objective Group de los jugadores sacrílegos el símbolo del laberinto exterior. Y de manera análoga, pero con técnicas muchísimo más elaboradas y eficaces, se apunta hacia otro Objective Group un mensaje que condensa la segunda parte del plan. Confundir y desorientar a un sector de la sociedad sobre el significado del signo laberinto exterior.
Tal sector es el compuesto por aquellos viryas perdidos cuyo perfil psicológico natural los torna permeables al significado verdadero del signo laberinto exterior. Ellos son quienes podrían saltar espontáneamente del laberinto exterior al laberinto interior al comprender el significado de búsqueda, opción y elección. Y a ellos es a quienes se busca confundir con el cambio de significado. Es el Objective Group compuesto, según la respuesta anterior, por viryas perdidos del tipo gracioso luciférico. Habría pues que replantear la pregunta e indagar por el tipo psicológico del segundo Objective Group. En efecto, fuera del jugador sacrílego, ¿qué otro tipo conocemos, lo suficientemente definido e inconfundible, como para ser también declarado Objective Group y merecer tan preciso ataque por parte de la sinarquía? La respuesta, en este caso, no ofrece dudas. No conocemos tal tipo, salvo por el título que acabamos de adelantar, y no sabemos distinguirlo en absoluto. En verdad, debido a la desorientación estratégica de los psicólogos profesionales, o a la malevolencia de los psicólogos hebreos, y al control que la sinarquía ejerce sobre las investigaciones académicas, poco es lo que se ha avanzado en Occidente en el estudio de los tipos psicológicos desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea. Esta deficiencia la hemos podido observar aquí mismo, en las dificultades que se han tenido que superar para exponer el tipo de jugador sacrílego, pues, sin tal exposición quien hubiese comprendido a qué nos referíamos al aludir a la actitud lúdica del virya perdido y a su efecto degradador sobre los símbolos sagrados. Y sin embargo, con todo lo que se ha explicado, lejos está de haber quedado en claro el modo en que dicho tipo se inserta en la psicología total del virya perdido. Efectivamente, la actitud sacralizante. La sinarquía, desde luego, conoce la existencia de estos tipos, aunque se cuide muy bien de divulgarlo, y la prueba está en que el tipo gracioso luciférico lo ha enfocado como Objective Group de su plan contra el símbolo sagrado del virya. Para poner orden en este tema, y aclarar completamente la respuesta anterior, se desarrollará en el próximo inciso un resumen de la tipología Verro, la cual está basada en el criterio caracterológico de la ética noológica, es decir, en la observación del acto ético interior, el yo frente al símbolo sagrado. Son, entonces, las actitudes del yo frente al símbolo sagrado las características que definen los tipos de la tipología Verro. La actitud lúdica definirá al tipo lúdico, la actitud sacralizante al tipo sacralizante, y la actitud graciosa luciférica al tipo gracioso luciférico. Definiendo, así, al contorno psicológico receptor de los miembros del Objective Group, es decir, los exponentes del tipo gracioso luciférico, hacia quien está enfocado el mensaje táctico de la sinarquía, estaremos en condiciones, en los próximos artículos, de comprender mejor el objetivo de la segunda parte del plan. Confundir y desorientar a los viryas perdidos, cambiando el significado de los signos laberinto exterior. Por último, conviene agregar que los elegidos como candidatos para la iniciación hiperbórea, deben pertenecer sin excepción al tipo gracioso luciférico. Notemos que la tipología Verro es parte de la ética noológica y que, según se explicó en el artículo C, la ética noológica establece el enlace entre la semántica noológica y la pontónica noológica. Desde luego, por tratarse de disciplinas iniciáticas, tal enlace es necesario e inevitable, imposible de salvar. Ningún iniciado hiperbóreo, aunque comprenda con profundidad la teoría de la semántica noológica, podrá adquirir la praxis de la pontónica noológica sin aceptar los principios de la ética noológica. La efectiva experiencia de las runas increadas requiere que el yo asuma una actitud ética previa, es decir, una actitud graciosa luciférica. Es evidente que el estudio del tipo gracioso luciférico, además de revelar las características del Objective Group, ha de permitir comprender la actitud graciosa luciférica, comprensión imprescindible, tal como se explicó sobradamente, para ejecutar el segundo paso de la solución de Wotan.